vamos a hablar de algo muy sencillo, pero muy profundo, que creo que se alinea con lo que Dios nos está hablando. Venimos llegando de una escuela de apóstoles y profetas de Costa Rica, y lo que todos esperaban pues es que trajéramos un mensaje muy apostólico y profético, pero esta mañana lo que Dios me dijo es que hablara de esto, ¿verdad? Así es que, porque inclusive yo pensaba que era otra cosa, pero esto es lo que el Señor me pone que hablemos. Y dije, es un tema muy sencillo, aquí nada más tengo las citas bíblicas, pero quiero suplicarle que usted ponga todo su corazón en lo que vamos a hablar. Fíjese que curiosamente, usted ve en la Biblia que lo primero que Dios le dice a Moisés en cuanto a las leyes o mandamientos en Éxodo 20, del verso 1 al 3, o también lo puede encontrar en Deuteronomio 5, del 1 al 7. Fíjese bien, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí está Dios hablándole a Israel. De casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es una orden y es lo primero que Dios da como una orden, como un mandamiento, una ordenanza, que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Muchas veces nosotros pensamos que tener dioses ajenos tiene que ver solamente con tener una estatuilla, una imagen a la cual le damos reverencia, que tiene que ver con hacer genuflexión delante de una iglesia o de persinarse, ¿verdad? La idolatría o tener dioses delante de Él es mucho más profundo que esto. ¿Sabe que delante de o en contra de se dice anti? O sea que todo Dios con D minúscula que nosotros tengamos, fíjese que dioses ajenos es con D minúscula, porque nuestro Dios, el gran yo soy, es con D mayúscula. Pero todo aquello que nosotros tengamos delante de Dios, que no es Dios Jehová, es anticristo y es idolatría. Nosotros pensamos que el anticristo que va a venir, que la marca, que el 666, y está bien lo que allí dice, pero anticristo es todo lo que usted tiene en el corazón que está en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Es decir, que el mismo conocimiento humano podría ser un anticristo o podría ser algo que se opone a que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo se manifieste. Hace algún tiempito, Dios me habló muy fuerte que el principal enemigo del Espíritu Santo en este tiempo iba a ser el humanismo en la iglesia. Cuando hablamos de humanismo tiene que ver con todas las filosofías, conocimiento, doctrina, todo lo que se opone a la revelación de Dios y su palabra por el Espíritu Santo. Es decir que el peligro no está tanto en el mundo, el humanismo no es tan peligroso en el mundo como lo es en la iglesia. ¿Por qué razón? El mundo ya sabemos quién es el príncipe del mundo y a ese ya lo venció Cristo en la cruz del Calvario por su sangre. Pero cuando un hijo de Dios, en lugar de abrir su espíritu para la revelación y ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo, comienza a llenarse de intelecto, de conocimiento humano, aún de teología, queriendo conocer a Dios a través de los estudios, eso se convierte en anticristo. Porque a Dios, ¿quién lo podrá entender? ¿Quién lo podrá conocer? ¿Quién lo podrá aconsejar? Si el único que ha conocido a Dios es el Espíritu que estuvo con Él desde el principio, el que mora en ti, mora en mí, que nos puede revelar la naturaleza de Dios. Entonces, muchas veces cuando nos llenamos de conocimiento, aunque sea bíblico, podemos pretender que conocemos a Dios o que tenemos la verdad, pero si no tenemos la revelación de esa palabra, será solo conocimiento hueco en la mente. O sea, la palabra que tiene poder contra el enemigo es la palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, o que ha sido iluminada dentro de nosotros para que tenga poder y tenga autoridad en contra del enemigo. A Satanás no le impresiona el conocimiento humano, no le impresiona cuánto usted pueda conocer la Biblia, ni cuántos estudios haya hecho, ni cuántos diplomas tenga. Eso lo tiene sin cuidado, pero él le tiene terror a la palabra revelada. Porque la palabra revelada o la revelación de la palabra en la vida de alguien es poder, es autoridad.
El que tiene revelación tiene autoridad y tiene llaves en contra del enemigo. Entonces, amado, todo aquello que nosotros pretendamos hacer para conocer a Dios, todo aquello humanamente que podamos nosotros querer hacer, es contrario al Espíritu Santo o a la revelación del Espíritu Santo. Ahora, Dios se revela a los pequeñitos, a los sencillos de corazón. O sea, que no es porque usted diga, revélame, revélame, revélame. Puede estar allí 2 meses diciendo revélame, y Él solo se revela a los mansos y sencillos de corazón, a los pequeñitos, a los que aman a Dios sobre todas las cosas. Él se va a revelar sin que se lo pida, porque Él está con el contrito, con el quebrantado de corazón. Allí está Él. Entonces allí Él se manifiesta y ahí Él se revela. Ahora, cuando Dios está diciendo que no tengamos dioses ajenos delante de Él, está hablando que no tengamos en primer lugar en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestro ser, a nadie primero, a nadie que debe estar en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, nunca debería de estar en primer lugar. Es posible que usted diga, pero si yo amo a Dios, pero si yo hago todo, pero este día yo lo que quiero es que usted se despoje de todo escudo que pueda poner, que usted se despoje de toda justificación. Sabemos que usted ama a Dios, por eso está aquí. Pero Dios quiere llevarnos a una limpieza mayor en donde podamos ser transparentes, diáfanos y dejar que Él de verdad escudriñe todo nuestro ser y que seamos tan honestos de reconocer y decir, verdaderamente parece que el Señor no es lo que está en primer, o quien está en primer lugar. Muchas veces ese Dios ajeno pudiera ser el intelecto. El Señor me lo está poniendo muy fuerte. El conocimiento humano, el intelecto, la sabiduría animal, la sabiduría que es de los hombres, pero no la que es de Dios. Y hay quienes pueden sentirse demasiado orgullosos de ese intelecto o de ese conocimiento que tienen. Pero el Señor quiere que solamente lo tengamos a Él en primer lugar, en nuestro corazón y en nuestra mente. Si usted quiere saber dónde está su corazón, mire dónde están sus pensamientos. Haga un ejercicio usted el día de mañana, lunes, y si quiere lleve un registro de a qué están dedicados sus pensamientos durante el día. Aún a veces cuando estamos orando, cuando estamos alabando, puede ser que nos encontremos pensando en otra cosa que no sea Dios. Se lo digo porque a mí me ha pasado y no creo que solo a mí me pase, supongo que también a otros les pasa. De pronto uno se encuentra que está pensando en algo que no es Dios y entonces tengo que tomar dominio y autoridad y cautivar mis pensamientos y echar fuera todo lo que no es Dios para pensar en Dios. Que mi mente esté centrada en Él, porque ahí donde están mis pensamientos bajará mi corazón y mi corazón estará en Él primeramente. Y a veces entramos en afán mental por estar pensando y cómo voy a hacer esto y cómo voy a resolver y qué es lo que sigue y qué es lo que viene. Y podemos entrar en una ansiedad interior, aunque estemos bien sentaditos o bien acostaditos. Puede ser que estemos con mucha actividad mental pensando en cómo resolver esto o lo otro y le quitemos al Señor su lugar. Porque afán es querer resolver aquello que solo Dios puede resolver. Hay cosas que sabemos que están en las manos del Señor, que nadie más podrá resolver, y nosotros le estamos dando y volvemos y le damos vuelta. Por ejemplo, una mujer que tiene dificultades en su matrimonio con su esposo, y si en lugar de estar centrándose en Dios, que es el único que le puede resolver la situación matrimonial, está pensando todo el día en el hombre y qué estará haciendo y cómo hará y esto y lo otro, y que este hombre que no quiere volver al Señor y que y usted viene a ver y durante todo el día gastó 6 horas solo en pensar en este hombre. Realmente ese es su ídolo, ese es su Dios, aunque diga que lo odia, pero ese es su Dios, porque ese es lo que ocupa su pensamiento y lo que ocupa parte de su corazón, aunque sea para detestarlo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nuestra mente y nuestro corazón esté libre de todo Dios, de todo ídolo, y que solo Él sea el que esté en primer lugar. A veces hacemos cosas que son como inconscientes o que parecen sin importancia y que son culturales, pero que conducen a una idolatría. Por ejemplo, la costumbre de que cuando nace un bebé
hay que ponerle una pulserita de cuentecitas rojas. Y como que la abuela lo hizo, la mamá lo hizo, y yo lo hago porque ellos lo hacían, porque me dijeron que es bueno para que no le hagan ojo. Tal vez a alguien le está hablando el Señor aquí. Pues eso de que le hagan ojo, no sé qué quiere decir, pero que si tiene la vista fuerte, que si no sé qué, no lo sé realmente. Pero el punto es que lo único que cubre y protege a su bebé es la obediencia suya y el Señor que le ama tanto a ese bebé, aunque no haya tomado la decisión por Cristo. Entonces hay cosas que hacemos que parecen sin importancia, que parecen sencillas, pero que cuando nos detenemos a ver nos damos cuenta que en realidad no estamos confiando en el gran yo soy como nuestro protector, sino que estamos tomando medidas humanas naturales de protección. Por lo tanto, Dios no está en primer lugar, sino que creemos que hay otros medios de protección, ¿no? Me explico, que no figuran en la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia no dice en ningún lugar cuando nazca el niño pónganle una pulserita de cuentecitas rojas y le pone un parchecito de alcanfor con un ganchito para... No dice nada de eso en la Biblia, no figura como protección, ¿verdad? Entonces la única protección viene del Dios Todopoderoso. Y pues obviamente hay quienes andan algunas cosas que le protege el Señor. Me inquietó esta mañana que había personas aquí que aunque están en el Señor, todavía siguen guardando algunas de esas cosillas. Y como ya hace años que no hablamos de estos temas, ¿verdad? Entonces como que el Señor quiere refrescarnos un poquito. Hay quienes guardan ahí en la billetera, y yo estoy viendo por el Espíritu que hay un hombre aquí que anda, una oración, una hojita con una oración de resguardo que su mamá le dio desde hace muchos años. Le digo, mira, mijo, anda esto en tu cartera porque esto siempre te va a cuidar, donde quiera que vayas te va a proteger. Yo espero que esa persona venga y bote el papelito ese y lo queme, porque eso es idolatría. El único que lo protege es el Señor. Y hay muchas cosas que hacemos, quizás una medallita, una estampita, tal vez cuadros que supuestamente, ¿verdad?, recuerdan al Señor, pero realmente ninguno de esos pintores vio al Señor para dibujarlo como dice que es. Esas son cosas comerciales, son litografías que hacen por miles para vender y que son populares y sacan plata de ello, pero en realidad eso no tiene representación espiritual para el Señor, más bien para el enemigo. Porque nos estamos haciendo una imagen y semejanza del Dios eterno que está en los cielos, con una forma de hombre en la tierra, que tampoco es la que tuvo cuando Jesús estuvo aquí. Y aunque alguien le hubiera tomado una fotografía y la hubieran revelado en este tiempo, de todas formas, ese Cristo ya no está en cuerpo humano, sino que Él ha resucitado y Él está a la derecha del Padre y es espíritu y no tiene forma de hombre alguno. Entonces todo eso viene siendo idolatría. ¿Sabe por qué? Porque como no nos cuesta amar a un Dios que es espíritu, que no tiene forma humana, entonces como que nos es más fácil si tenemos ahí un dibujo y nos queremos imaginar que así es el Señor. No, ahí lo tengo yo para que me cuide. No, ahí no lo tiene a Él lo tiene en su corazón. Y Él lo guarda y lo protege desde adentro, porque usted es la morada del Señor. Y hay quienes tienen, aquí hay personas que tienen en su casa un cuadro de la última cena así enfrente del comedor, ¿verdad? ¿Y quién les tomaría esa foto? Que todos posaron y todos están de frente, ninguno estaba de espalda en esa mesa, ¿se ha fijado? No, mi amado, no era así, nada que ver. Ni eran así de bonitillos como se los pintan. Entonces todo esto viene cayendo en idolatría. Y muchas otras cosas que quizás nosotros tenemos que se convierten en idolatría. Hay quienes van a Jerusalén y traen un poquito de tierra, y hay quienes van allá al río Jordán y traen un poquito de agua. Esa agua que está en el Jordán ya no es donde sumergieron al Señor Jesús, mis amados. De hecho, ese es el lugar turístico donde lo llevan ahora. Allí no fue donde el Señor Jesús fue sumergido. Y esas aguas ya ratos que caminaron, ¿verdad? Ya ratos que fluyeron, pero como que el ser humano tiene la tendencia a hacerse o a guardar cosas naturales y concretas para tener algo como un señuelo de Dios, y Dios no necesita eso, porque podemos convertir esas cosas en dioses ajenos, ¿verdad? Podemos convertirlo en una idolatría y cosas ocupen en nuestro corazón el lugar de Dios.
Yo creo que el apóstol Pablo tenía una unción tremenda y que cuando predicaba y sudaba, la unción estaba en el sudor y que los paños sanaban. Claro que lo creo, pero no creo en que usted esté guardando los pañuelitos de los siervos que se secaron con él y que lo tenga en medio de la Biblia para ver si se le hace un milagrito, ¿verdad? No es así. Tiene que ser todo por dirección del Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que saquemos todos los ídolos del corazón, de la cartera, de la casa, del carro, de todo, que usted los saque. Que usted nada más tenga a su Dios, que es espíritu y que ahorita no tiene forma humana. Quiero hablarle un poquitito de Abraham. Puse Abraham y luego Abraham. Sale que Abraham, que era el primer nombre que tenía, ¿verdad? Antes de que Dios lo encontrara, quiere decir padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, quiere decir padre de multitudes. Siempre seguía siendo un padre, pero ahora bajo la dirección de Dios. Ahora, Josué nos relata en el capítulo 24, verso 2 al 3, algo que ya hemos leído en Génesis. Pero Josué dice, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A quiénes servían? A dioses extraños. ¿Quién era el padre de Abraham? Taré. ¿Dónde habitaba Taré? En Ur de los Caldeos, en la llanura del Sinar. Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué quiere decir hebreo? Sacado del otro lado del río. Gracias, hermana. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté así su descendencia y le di a Isaac. Ahora, ¿usted se acuerda cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, que saliera de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te mostraré? Él sale de Ur, pero él no llega inmediatamente a la tierra de Canaán, sino que él se estacionó ¿a dónde? Vamos, hace poquito enseñé sobre eso. En Harán. Gracias, hermana Yonita, que está en clase. Se estacionó en Harán porque Taré no quiso seguir y ahí estuvo por agradar a su padre biológico. No agradó a su padre celestial, no hizo lo que Dios le había dicho. Cuidado con la manipulación de los parientes, mis amados. Se lo estoy diciendo muy cercano a las fiestas del espíritu inmundo de Navidad. Porque va a venir manipulación de los parientes como hizo Taré con Abraham. No te vayas, quédate aquí, mira, espérate a las 12 que van a hacer el niño. Quédate para que lo pongan en el nacimiento. No, yo sé que a algunos les va a pasar. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Antes que cualquier autoridad humana, antes que su papá y su mamá, antes que su esposo, que su esposa, está la voz de Dios. Así es que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si el Espíritu de Dios le dice: quédate porque te voy a usar, vas a predicar a medianoche y se va a convertir toda su familia, quédese. Pero si usted no tiene voz de Dios, no se quede solo por cortesía, por agradar, porque no estaría agradando al Señor. Cuando Dios le dé una voz, usted hágalo. Pero si no tiene voz de Dios, a veces se hacen los locos y dicen: no, es que usted sabe que la familia, pero en sí es que en el corazón todavía hay un idolito. Ya quitamos el árbol, pero lo tenemos metido aquí. Le quitó las lucecitas, pero aquí las tiene encendidas y pasa. Ay, qué bonito se miran las lucecitas. Pues póngalas en marzo, póngalas en septiembre. Si lo que le gustan son las lucecitas, póngalas en cualquier tiempo. La cosa es por qué las ponen. Y entonces a veces le echamos la culpa a los familiares, pero en sí es que todavía tenemos el idolito ahí en el corazoncito, ¿verdad? Y queremos, y nos gusta la tamaleada, y nos gusta la pierna de cerdo, y nos gusta el pavo relleno. Y está bueno, pero cómaselo en otro tiempo. Cómaselo en cualquier momento si usted quiere. Pero el punto es que Abraham se dejó manipular y él no avanzó y no hizo lo que Dios quiso porque su papá no quiso avanzar. Hasta que se murió el viejo, entonces él pudo avanzar.
Uy, qué terrible que se tenga que morir la persona para que haga la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo he visto gente así, lamentablemente, con un llamado de Dios tremendo, y hasta que se murió la esposa o el esposo, ellos despuntaron en su llamado? Y yo no creo que deba ser así. Podemos obedecer ahora y podemos sacar todo ídolo del corazón. Ahora, tremendamente, aunque Abraham era un escogido de Dios y Dios lo escogió siendo un pagano, siendo un idólatra, Dios tenía que sacarle los ídolos del corazón a Abraham. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo le tomó a Dios sacarle a Abraham los ídolos del corazón? 25 años. No sé cuánto tiempo lleva usted en el Señor, pero por muy santos que seamos, es posible que le tome a Dios más o menos el mismo tiempo que le tomó hacerlo con Abraham, o un poquito similar. Cuando Dios llamó a Abraham, que recibió la palabra de irse a Canaán, tenía 75 años de edad, cuando salió de Harán. Luego vivió 10 años en Canaán, antes de tomar a Agar como concubina. Después vino una hambruna, se fue para Egipto. Fue cuando quiso hacer pasar a Sara como su hermana, lo sacaron de allí y entonces regresó a Betel y luego se fue a vivir al encinar de Mamre en Hebrón y ahí vivió 15 años. O sea que cuando se le reveló el Dios Todopoderoso para darle a Isaac, tenía 99 años. Si usted suma todo eso, fue 25 años para que le salieran del corazón los ídolos a Abraham. Ahora medita un poquito en tu vida, porque puede ser que estés 50 años siendo creyente y nunca te salgan los ídolos, pero puede ser que colabores con Dios y quieras hacer la voluntad del Señor y en menos tiempo estés libre de la idolatría. El punto es que ninguno de nosotros está exento de haber tenido o tener ídolos escondidos por ahí, que el Señor los tiene que sacar de nuestro corazón. No podemos agradar a Dios y a los dioses con D minúscula. No podemos agradar al Dios Todopoderoso y también al Dios dinero, o al Dios mamón, o al Dios intelecto, o al Dios ciencia, o al Dios posición, o al Dios ministerio. Porque hay quienes están en el ministerio y su Dios es el ministerio y no Jehová Dios. Y aún a eso Dios les tiene que sacar el ídolo del corazón. Porque hay quienes, siendo ministros, lo que están pensando es cuánta gente tengo, cuánto dinero tengo, cómo va a ser el edificio que voy a construir, cómo está el ministerio de alabanza, cuánto equipo tengo, cuántos eventos voy a hacer. Y entonces el Dios puede ser el ministerio, pero no el Dios Todopoderoso. Y puede parecer que está caminando en Dios y puede parecer que hace las cosas de Dios, pero en sí su corazón no es de Dios, sino que de otros dioses. Así es que Dios quiere rasgar de nosotros toda idolatría y sacar todos los dioses del corazón. ¿Sabe que algunos, su Dios puede ser su misma belleza? Esto es más común en mujeres, aunque ahora lo veo en varones también. Pero la mujer que está pendiente, y se me ve ya un gordito, entonces hay que hacerse la liposucción, o hay que hacerse la cirugía de no sé qué, o ponerme a una dieta de hambre, así aunque se desbalanceen las vitaminas y los nutrientes, pero, ay no, es que estoy muy gorda, y tal vez lo que se le mira es como una milésima de 1 milímetro de grasita. Yo digo, Dios mío, si me veo yo las mías, tengo que ponerme no sé cuántos días en liposucción, ¿verdad? Pero no podemos adorar nuestros propios cuerpos tampoco. Hay que cuidar el cuerpo y hay que alimentarse bien y hay que hacer ejercicio y hay que beber agua, etcétera. Pero usted no puede ser adorador de su cuerpo. Usted no puede vivir pendiente que todo es su cuerpo. Tengo una hija ministerial que amo mucho, es preciosa, especial, la amo y ella me ama. Pero solo me ve y está pendiente de mi barriga. Ay, mamita, y me pone las manos. Pero esa barriga se le tiene que desinflamar en el nombre de Jesús. Y póngase la fajita, mire, y me regala cosas para que me vea. Le digo, esas fajas son puro farsa, le digo. Yo no me voy a poner cosas de mentira, que me vean así, después me lo quito y ahí está la realidad. Le digo, no, le digo, yo con eso no voy. Además de que me afecta la circulación y que coma no sé qué, me anda buscando dietas porque a ella le preocupa y le estorba verme la pancita. Y le digo, bueno, sí, yo sé que tengo que cuidarme, pero ese no es mi objetivo. Pero hay quienes adoran sus propios templos y no adoran al que vive dentro del templo. Y no puede ser. Hay quienes adoran su vestimenta. Les cayó una manchita y esa es la muerte.
no pueden estar, tráigame algo que me manche. O sea, hay que meditar qué cosas de verdad nos desajustan y nos sacan del ámbito de armonía de Dios, del ámbito de la paz del Señor, del ámbito de la presencia de Dios y nos estorban al punto de no poder adorarlo o de no poder hacer su voluntad. Quizá a veces las cosas que usamos, que tenemos, están ocupando el primer lugar. Pero Dios quiere que nos alineemos con Él. Yo repito, este es un tiempo que Él nos está dando de su gracia para alinearnos, para que cuando se sacuda la rama, solo caiga lo que tiene que caer, pero que lo que está afianzado sea más afianzado todavía. Entonces, Abraham, como le dije, 25 años le tomó. Quiero que meditemos en Raquel. Raquel, como todas las mujeres de la Biblia, representa a la iglesia. Raquel dice que lloraba por sus hijos, está hablando de los descendientes que fueron llevados por los asirios, pero Raquel tenía sus ídolos escondidos. Fíjese que Raquel, bueno, sabe que era la amada de Jacob, que fue la primera que miró, que tenía ojos hermosos y se enamoró de ella y trabajó años por ella y a la hora llegada le dieron a Lea y después tuvo que trabajar otros cuantos años por Raquel y pues finalmente, y que no tenía hijos y que al final de la carrera, pues Dios la bendijo y fue la madre de José y luego de Benjamín, y cuando nació Benjamín murió Raquel. Pero Raquel, a pesar de que Jacob era su esposo, todavía codiciaba los ídolos de su padre, de Labán. Y cuando Jacob, después de tanta cosa, decidió irse con sus mujeres y sus hijos y volver a la casa de su padre, a la casa de Isaac, que eso tiene mucho que ver, volver a la casa de su padre. Y entonces Raquel se iba con ellos, pero Raquel fue corriendo a buscar los ídolos porque no podía estar sin los ídolos. Y entonces dice Génesis 31, 17 al 19, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, o sea, Labán el padre de Raquel, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Quiero que meditemos un momentito con eso que puede significar. Muchas veces nosotros venimos al Señor, pero nos traemos con nosotros los idolitos que traíamos allá. ¿Y cuánto cuesta a veces? Si Dios quiere meternos en su querer y en su presencia y quiere darnos cosas hermosas, pero no puede Él cohabitar con tanto ídolo que traemos en el corazón. Y entonces tiene que haber una limpieza y tenemos que renunciar voluntariamente a esos ídolos para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Imagínense, después de tanto tiempo, Raquel todavía se roba los ídolos del padre para llevárselos, porque no quería dejarlos ahí, ¿verdad? Y Génesis 31, 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Ahora, si Raquel representa a la iglesia, vamos a tener que levantarle la falda a la iglesia, ¿verdad? Para sacarle de debajo los idolitos que tiene. Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, no estoy hablando específicamente de Iglesia Piedras Vivas, estoy hablando de la iglesia del Señor. Hay muchos ídolos en la iglesia todavía, porque los ídolos no solo son cosas del mundo. Muchas veces la iglesia idolatra el libro negro que le llaman la Biblia. Muchas veces la gente idolatra al pastor, o idolatra al profeta, o a la profeta, o idolatra al apóstol, o idolatra al ministro, o al siervo, o al que hace milagros, o al ungido que llegó de afuera. Y hay una idolatría que, ay, que me toque, me acerco. O sea, hay una idolatría que en lugar de poner los ojos en el Señor, los ponen en las personas o en los ungidos del Señor, y eso es idolatría. Y Dios viene con espada a rasgar y a quitar los ídolos de la iglesia. Porque Dios no puede compartir su gloria con nadie.
Y por eso es que Dios quiere levantar a sus santos y quiere que todos en la iglesia puedan fluir con dones, puedan fluir con operaciones, con ministerios, con diferentes unciones, para que no se vea al ungido como si solo a él le oye Dios, como si solo a él o a ella le escucha el Señor o le habla Dios, sino que el Señor se hará visto en sus hijos, en sus santos. Hay muchas cosas que tienen que ser removidas del corazón de la iglesia. A veces adoramos la adoración o la alabanza. A veces adoramos los cánticos. Puede ser que hay ídolos en nuestro corazón de tantas cosas. Si usted se pone a meditar, mi amado, hay momentos que tocan o cantan cierta melodía y entonces ya sale y entonces ya la gente danza. O sea que en realidad el corazón no está en el Señor, sino en el ritmo o en la melodía o en lo que se canta. Entonces Dios quiere rasgar todas esas cosas de nosotros y que podamos de verdad darle lugar a Él. La Biblia nos dice en Gálatas 5:20 que la idolatría figura entre las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne usted no las puede liberar, no las puede echar fuera. La obra de la carne usted necesita renunciar a ella y llenarse de Dios para que salga. No es como un demonio. Mire, un demonio es más fácil. Usted lo reprende y por el poder de la palabra y por la sangre del cordero se tiene que ir el demonio. No le queda, no puede estar. Pero cuando es una obra de la carne, tiene que ver con una actitud repetitiva de nosotros. Tiene que ver con una costumbre, tiene que ver con una forma de vida. Y eso no se va por la sangre de Cristo. Eso no se va por reprenderlo en el nombre de Jesús. Eso tiene que renunciar usted y cambiar de actitud. Cuando usted reconoce que hay ídolos en su corazón, tiene que renunciar voluntariamente y cambiar actitudes en su vida y comenzar a vivir de otra manera para que ya no estén esos ídolos. Hay quienes idolatran la soltería que tienen, así que tienen que renunciar. Amén, así es, dijo el pastor. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El apóstol Pablo le está dando una orden, huir de la idolatría. O sea, es una actitud personal del corazón, huir de la idolatría. Hay quienes idolatran su carro. Ay, que no me le vayan a dar un rayoncito, cuidado, que solo yo sé cómo estacionarlo. ¿Verdad? Puede ser el carro, pues hay tantas cosas, pero es peligroso cuando los ídolos son cosas que están alrededor del culto en el Señor o del Señor. Obviamente eso que Pablo le dijo a los corintios tiene un contexto, pero yo ahorita solo estoy haciendo énfasis de que debemos huir nosotros. O sea, que no es algo que Dios va a venir a hacer, sino que es una decisión que usted va a tomar de huir de la idolatría, porque usted por el Espíritu Santo puede reconocer en qué áreas hay peligro de idolatría. Y Colosenses 3:5 también el apóstol Pablo le dice a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, lo terrenal tiene que ver con las obras de la carne. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo entiendo que todas estas obras de la carne tienen que ver con la idolatría. Cuando usted tiene avaricia, es idolatría al dinero o a las cosas materiales. Cuando usted tiene pasiones desordenadas, malos deseos, fornicación, impureza, es idolatría al cuerpo o al placer que pueda despertar las cosas del cuerpo, o sexuales o sensuales. Entonces, idolatría es tener cualquier cosa antes que a Dios. Por ejemplo, alguien que le gusta ver pornografía en internet es idolatría. Tiene en su corazón otro Dios que no es el Dios todopoderoso y sabe a lo que eso le conduce y sabe lo que eso le provoca, pero en lugar de huir de eso, sabe muy bien que si entra a la página tal lo va a encontrar y no huye y no pelea contra ello, sino que le da rienda suelta y por lo tanto le está dando primer lugar a eso, a complacer sus deseos sensuales y sexuales y carnales antes que agradar a Dios.
Si nosotros vemos toda forma de pecado es idolatría, porque estamos complaciéndonos a nosotros mismos antes que a Dios. Nosotros pecamos porque agradamos la carne antes que a Dios, porque desobedecemos o dejamos de obedecer a Dios, y es una forma de idolatría. Cuando la mujer fue engañada por la serpiente, realmente era una forma de idolatría, porque en ese momento Jehová Dios dejó de ser su Dios. Y ella se sometió al señorío de la serpiente. Y cuando el hombre fue engañado por la mujer, él dejó de obedecer a Dios y obedeció la voz de su mujer. Por lo tanto, ella se convirtió en su Dios o en su ídolo. Él obedeció a la mujer antes que a Dios. Y esto es fuerte, pero lo voy a decir. Aquí hay muchos hombres con un espíritu de Acab que obedecen a la mujer antes que a Dios. Y eso es idolatría. Jezabel no puede actuar si no hay un Acab. Y es una forma de idolatría. Cada vez que usted obedece otra voz que no es la voz de Dios, usted está en idolatría. Y muchas veces sabe lo que tiene que hacer, porque lo dice Dios, porque lo dice su palabra, porque le ha sido revelado. Pero viene la mujer y lo seduce como sabe hacerlo. Mira, mi amor, pero tal cosa. Y termina haciendo lo que ella dijo, en lugar de hacer lo que Dios dijo. Esto es serio y es delicado, pero es idolatría también. Así es que es importante que hoy, espero yo, que la palabra no ha sido muy larga, pero creo que muy clara, que usted la haya recibido en su corazón y que nosotros podamos decidirnos delante de Dios a huir de la idolatría y a pelear contra toda forma de idolatría y darle lugar a nuestro Dios, a quien debemos de amar con toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón. Si tú sabes que Dios te llamó, que Dios te salvó, que Dios es el que te prospera, que Dios es el que te edifica, que Dios es el que te ama celosamente, que no es absolutamente nadie más, ninguna otra cosa ni ninguna otra persona. Hoy es un buen tiempo para que tú te alinees al deseo del corazón de Dios.